Introducción histórica al derecho romano. El estudio del derecho romano, dada su influencia en los fundamentos de la mayor parte de los ordenamientos jurídicos occidentales, principalmente en el ámbito del derecho privado, es considerado un elemento imprescindible en la formación del jurista actual. Este manual, dividido en 3 grandes bloques, uno por cada periodo relevante en su historia político-constitucional, pretende ser un punto de partida para conocer esta disciplina y, apoyándose en datos claves de su contexto histórico, hacer más comprensible el derecho de la sociedad romana, desde sus orígenes hasta su desaparición. A continuación presentaremos la interpretación de la obra Nativitas Saturnalia, la Navidad, las Saturnales. Saturnalia, Antoine Cayet. Las Saturnales eran unas fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno, el dios de la agricultura y la cosecha, y que originalmente transcurría entre el 17 y el 23 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno. Saturno. La Navidad, la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de diciembre, guarda muchas similitudes con las Saturnales, las fiestas paganas que celebraban los romanos en honor a Saturno. El periodo más oscuro del año, cuando el sol sale más tarde y se pone más pronto. Las labores agrícolas finalizaban en esta época y los campesinos y los esclavos podían aplazar el trabajo cotidiano. Los romanos, como ocurre actualmente en la Navidad, visitaban a sus familiares y amigos, intercambiaban regalos y celebraban grandes banquetes públicos. Durante estas fiestas, que se prolongan durante 7 días, los esclavos gozaban de una gran permisividad, cuando vestir las ropas de sus señores y ser atendidos por estos sin recibir ningún castigo. También los romanos celebraban el 25 de diciembre, la fiesta del Natalis Solis Invicti, o asociada al nacimiento de Apolo 15. El 25 de diciembre fue considerado como día de solsticio de invierno y que los romanos llamaron Bruma. Cuando Julio César introdujo su calendario en el año 45 a.C., el 25 de diciembre debió ubicarse entre el 21 y 22 de diciembre de nuestro calendario gregoriano. Julio César. De esta fiesta se tomó la idea del 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en los años 320-353, durante el mandato de Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizá con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad casi un siglo más tarde, Papa León Magno. En 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. Justiniano. La Sagrada Escritura solo señala que la muerte de Cristo se produjo durante la Pascua judía. Por otro lado, la primera representación del Belén, que significaba el nacimiento de Cristo, la realizó San Francisco de Asís en Nochebuena en 1223. San Francisco de Asís. En una cueva próxima a la ermita de Greccio, en Italia. En cambio, la tradición del árbol de Navidad procede del norte de Europa. Deus Sol Invictus, en este mosaico se representa una alegoría de Cristo en forma del dios solar Helios o Sol Invictus conduciendo su carroza.
El mismo data del siglo III después de Cristo y fue hallado en las grutas vaticanas en la Basílica de San Pedro en el techo de la tumba de Papa Julio I. Sol invicto o en forma completa Deus Sol Invictus, el invencible Dios Sol en latín. Fue un título religioso aplicado al menos a 3 divinidades distintas durante el Imperio Romano, el Gabal, Mitra y Sol. Justiniano, el apóstata, presidiendo una conferencia de sectarios, Edward Armitage en 1875. Juliano el apóstata declararía a Helios Deus Sol Invictus como la única divinidad y las otras divinidades quedarían relegadas a simples expresiones de este Dios único. Durante el gobierno de este emperador, la religión del Sol se convirtió en la religión oficial dentro del imperio. Navidad proviene de la palabra latina nativitas, que significa nacimiento y se refiere particularmente al nacimiento de Cristo, que se celebra cada 25 de diciembre. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Constantino I el Grande. La fiesta de Navidad fue reconocida 300 años después de la muerte de Cristo, cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano, después de haber sido perseguido desde tiempos de Nerón. Su relación con el cristianismo fue muy difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol Invictus, cuyo símbolo portaba y cuyo culto estaba asociada oficialmente al del emperador. Julio I, ilustración del libro Las vidas y los hijos de los papas de Artus de Metro. El Papa Julio I fijó para la Iglesia de Occidente la solemnidad de Navidad del 25 de diciembre en vez del 6 de enero, junto a la Epifanía. Justiniano I, representación del emperador bizantino Justiniano I como el dador del Codex Juris Civilis. Fue Justiniano quien finalmente en el año 529 declara oficialmente la Navidad festividad del Imperio Romano. La mayoría de las costumbres navideñas que hoy mantenemos son fruto de una larga evolución. El árbol de Navidad, la dualidad entre Santa Claus y San Nicolás, el roscón de Reyes, algunas tienen su origen más difuso que otras, pero en el caso de este dulce navideño hay bastante consenso. Como tantas otras costumbres navideñas, el roscón tiene su origen en una festividad pagana que para sobrevivir al paso del tiempo vistió de curiosidad. Los expertos, los maestros confiteros en este caso, sitúan el nacimiento de roscón varios miles de años antes del nacimiento de Cristo. Por entonces, los romanos celebran una fiesta de origen pagano que duraba una semana y se extendía hasta el 25 de diciembre. Como hemos dicho, aún faltan mucho para el nacimiento de Jesucristo, por lo que las celebraciones terminasen el 25 de diciembre y no tenía nada que ver con el Mesías. Esta fiesta, conocida como Saturnales, conmemoraba el nacimiento del sol y los romanos celebraban consumiendo alimentos dulces y licor. Las Saturnales romanas coincidían con el solsticio de invierno y el aumento paulatino de las horas de sol. Es decir, los romanos celebraban que poco a poco los días empezaban a ser más largos. En el marco de las Saturnales se elabora una especie de tortas redondas que se entregaba a la gente de clase inferior como esclavos y plebeyos. Estos bollos tenían una composición muy distinta a las actuales. Se cree que estaban hechos a partir de calabaza, miel, higos y dátiles. Lo que no ha mencionado es la costumbre de producir dentro de la masa objetos con significado en las Saturnales. Nació la costumbre del agua. Poco a poco, escribió Jaime González en el diario Montañés hace unos años, se fue generalizando la costumbre de meter dentro una haba seca como signo de buena suerte para quien la encontraba, que entonces era nombrado rey de la fiesta o rey de reyes y gobernaba a su antojo durante uno o varios días, siempre en tono burlesco. La cosa venía muy al pelo para que esa torta o rosca pasara a ser el postre oficial de la cristiana festividad de los Reyes Magos, es decir, para convertirse en el roscón de Reyes.
pastores, las ovejas y los bueyes, todos le cantaban a él, aleluya, ha nacido en Belén el gran rey. Ha nacido en Belén el gran Ha pasado mucho el tiempo desde que te vi pasar. Eres el mismo en estatura y en edad y en verdad. Sorprendido en los maestros, grande es tu capacidad. El mío que confía ya no está. Te has convertido en un gran hombre, el amor y la verdad son parte de tu esencia y de tu personalidad. Trabajando con madera, como te enseñó papá, sabiendo que un día en el madero ganarás. Y tu servicio empezó con milagros y prodigios, con señales de amor. Y es que cuando te vieron pasar, todo el mundo en sus cuerpos recibía sanidad. Es tu amor y tus promesas, has reconciliado al mundo, uniendo el cielo con la tierra. Es tu amor y tus promesas, caminando en esta tierra como un simple mortal. Es tu amor. Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero volver a caminar. Pues levántate y anda. Tu fe te ha sanado. Puedo caminar, puedo caminar. ¡Wow! ¡Puedo caminar! Es tu amor y tus promesas, has reconciliado al mundo, viendo el cielo con la tierra. Es tu amor y tus promesas, caminando en esta tierra como un simple mortal. Es tu amor. Pero siempre hay alguien dispuesto a traicionarte. No importa si has sido bueno o si has dado lo mejor de ti.
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero al tercer día, la tierra tembló y la piedra que cubría la tumba fue removida, porque Jesús resucitó. La Navidad de hoy. El ritual de la Navidad fue evolucionando con los siglos. Lo que se festeja en la actualidad es muy distante a estas primeras Navidades. A partir del siglo XIX, la Navidad empieza a celebrarse con el carácter que tiene hoy en día, pues en estos siglos se popularizó la costumbre del intercambio de regalos, se creó a Santa Claus y las costumbres de regalar tarjetas navideñas. La Navidad no siempre es celebrada por los cristianos, pues incluso los japoneses no cristianos y algunos ateos celebran estas fiestas tan esperadas por las familias. Tradiciones. Los nacimientos. La primera celebración navideña se montó en la Nochebuena de 1223, realizada por San Francisco de Asís. Villancicos. Son cantos alusivos al nacimiento de Cristo o a la Sagrada Familia. Noche de Paz tiene versiones en varios idiomas y ritmos. El árbol de Navidad. Se inició en Alemania y Escandinavia en los siglos XVI y XVII, extendiéndose posteriormente a otros países europeos. Estas costumbres fueron creadas por el londinense John Callcott Hurley en 1843. Todavía hoy, muchas culturas celebran el solsticio de invierno. Para los pueblos indígenas como los aymaras, quechuas, rapuní y mapuches, la llegada de estas fechas coinciden con la tradición de agradecer por el año anterior y pedir al Padre Sol que retome con mayor fuerza después de su retiro invernal. Las Saturnarias y las fiestas en torno al solsticio de invierno tratan de la familia, la fertilidad, el cambio, la renovación, la protección y el nuevo siglo. Diciembre siempre ha sido una época para la rebelión, la celebración y la esperanza. Sería una buena idea adoptar alguna de estas tradiciones paganas que se han perdido por el camino. Por ejemplo, el intercambio de papeles con los niños, con los empleados, con los alumnos. Frances Berley, en su libro Classical Living, dice: agita las cosas un poco, haz lo inesperado, porque estas acciones pequeñas recuerdan el espíritu de las Saturnarias y tienen importancia religiosa al conectarnos directamente con la naturaleza. Gracias.